Bueno, ya os habéis tomado el último café y vamos a dar paso a la última conferencia de esta mañana. Os voy a presentar al doctor Roberto Gallego, referente en las instituciones hospitalarias de aquí de la Comunidad Valenciana, un buen amigo de todos los ópticos y sobre todo deciros que es posiblemente de los mejores especialistas en retina y en OCT a los cuales tenemos accesibilidad. Por lo tanto, le doy paso a Roberto para que empiece su ponencia. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a la sociedad por la amabilidad de invitarme a compartir con vosotros algo que yo creo que tiene una importancia tremenda para los oftalmólogos, para los optometristas, sobre todo para los pacientes, ¿no? Que es al final lo que nos une a todos y el objetivo de todo lo que hacemos día a día. Esto podría ser muy bonito, o sea que no lo va a ser. Os pido que guardéis las libretas, no voy a aportaros información relevante, simplemente vamos a hacer una reflexión durante, pues, ¿tengo una hora más o menos? Por ahí, ¿no? No. Durante los próximos 20-25 minutos, una reflexión de cuál es la situación y cómo lo estamos padeciendo un poco todos. Podría ser así de bonito. La degeneración macular es esto, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a nuestros pacientes mayores, que produce exudación en la mácula, entonces tenemos unos tratamientos que curan esa exudación en la mácula, entonces tienen la capacidad de revertir la visión, ¿cierto? De revertir la pérdida visual. Está ampliamente documentado que el uso de fármacos antiangiogénicos reduce en más de un 70% la posibilidad de ceguera secundaria a la forma neovascular de degeneración macular, que es la primera causa de ceguera en los países industrializados por encima de los 60 años de edad. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Y esto es cierto. Esto es mentira. No existe ningún país en el mundo, por una vez y por suerte no es solo cosa de España, que sea capaz de replicar esto. Y esto es un problema. Y por eso hay mucho menos recorrido en el ámbito de la DMAE de lo que nos queda por recorrer. Sabemos que hay unos síntomas iniciales que, en ausencia de tratamiento, en el contexto de la degeneración macular, lo que hacen es, dentro de su historia natural, producir una pérdida progresiva e irreversible de la visión central. Sabemos que con el tratamiento esto no es así. Sabemos a través de los ensayos clínicos y de la experiencia clínica que el tratamiento antiangiogénico no solo evita la pérdida de visión hasta en un 98% de pacientes, sino que es capaz de mejorar de manera significativa la visión de los pacientes hasta en un tercio de ellos. Esos son, como decíamos, noticias formidables, con un nivel de eficiencia, de efectividad y de todo lo que queramos decir absolutamente extraordinario, superior a muchísimas otras posibilidades dentro de la oftalmología. Pero la realidad no es esa, la realidad es más bien esta. Entonces, el nivel de eficiencia desaparece. El nivel de mejoría potencial que pueden tener nuestros pacientes se esfuma. Estas son las típicas curvas de visión que conocemos de los ensayos clínicos de cuando aparecieron los fármacos antiangiogénicos. Es decir, toma, te voy a dar un medicamento que produce esto. Abajo se queda sin tratamiento la visión central del paciente. Arriba la curva define qué es lo que pasa con su visión si es tratado de manera correcta. Y estos son los resultados de práctica clínica habitual en distintos países de la región europea. Es decir, una curva claramente negativa tan pronto como a partir de los 18 meses de seguimiento. O sea, un fracaso absoluto por parte del colectivo médico. Nosotros en España hicimos esto. Evaluamos cuál estaba siendo el impacto y el resultado del tratamiento antiangiogénico en un estudio multicéntrico llevado a cabo en distintas regiones, distintos centros hospitalarios. Caramba, y el resultado era bueno, sí que había una mejoría de visión. Pero entonces lo que se hizo fue, vamos a ver, vamos a quitar a uno de los hospitales, que por motivos obvios no vamos a decir cuál es, que es un centro cuya principal diferencia es que inyecta el doble de veces fármacos antiangiogénicos en sus pacientes que el resto de los centros de España, y ese es el resultado. Luego no hay secreto. Si tú tratas de la manera correcta la degeneración macular asociada a la edad en su forma neovascular, el paciente no solo no pierde visión, sino que mejora. Segundo problema, hay signos iniciales que no son perceptibles si no es a través de una exploración.
Y esto obviamente precede a los síntomas en muchísimos años. A priori parece bueno, podemos detectar de manera precoz qué es lo que puede suceder en el futuro. Porque la frecuencia con la que se presenta la enfermedad, obviamente, es mayor en estadios menos avanzados, en estadios iniciales, y a partir de ahí va progresando. Luego, si fuéramos capaces de detectar las formas más precoces, seríamos capaces de optimizar el resultado de los tratamientos. Porque al final, en el grupo de pacientes mayores de 75 años, la degeneración macular asociada a la edad en su forma neovascular está entre un 1 y un 2% de prevalencia, lo cual es muy importante a nivel de las instituciones y a nivel de todo. Es una prevalencia de una enfermedad realmente elevada. Y con la OCT tenemos muchísima información. No vale decir si tiene drusas o no tiene drusas un paciente, que sabéis que es uno de los signos más incipientes del envejecimiento patológico de la región macular. Sabemos qué tipo de drusas tienen. Sabemos cuál es el riesgo individualizado de ese paciente en función de qué depósitos estamos viendo con una OCT, una técnica no invasiva. Es como si fuera una fotografía, pero además sin flash, tremendamente cómoda y repetible. Hay una variabilidad enorme, pero todo esto que estáis viendo, todo esto está conocido, está ampliamente documentado, ampliamente presentado y comunicado en reuniones científicas a nivel de todo el mundo. Todo esto no es una cosa que se me ha ocurrido esta noche, todo esto está documentado y cifrado en cuanto a la importancia que tiene. Muchísimas alternativas. Cada uno de esos pacientes que hemos visto pasar tiene un pronóstico visual a medio y largo plazo absolutamente diferente. Luego tendría que tener un seguimiento absolutamente diferente. Claro, ¿cuál es el problema? Entenderemos que a nivel de España existen unos programas de formación oficial en interpretación de tomografía de coherencia óptica, porque de otra forma no serviría de nada, ¿cierto? No. Ni hay ni se contempla la posibilidad de que haya programas específicos de interpretación de tomografía de coherencia óptica. Entonces habrá, con lo que hemos visto, programas oficiales de diagnóstico precoz de la enfermedad para adelantarnos en el diagnóstico e iniciar el tratamiento de manera precoz. No, no lo hay. Ni hay ninguna voluntad de introducir este tipo de programas de detección precoz para que haya gente entrenada para ello que estratifique el riesgo de cada uno de los pacientes mayores de 50 años, que se haga un escáner de la mácula, una tomografía de coherencia óptica. Difícil de entender y de justificar esos dos nos, porque además el impacto es evidente. Si hablamos de Europa, en el año 2013 se estimó que había unos 15 millones de personas con degeneración macular. Obviamente, con el envejecimiento de la población, todo esto va a ir aumentando de manera muy significativa, con unas prevalencias, con unas frecuencias de la enfermedad en un grupo de población cada vez mayor en nuestra sociedad que dan miedo. O sea, es una epidemia real para todos aquellos pacientes mayores de 60 años. Y la buena noticia sería poder realmente llevar a cabo y ejecutar qué es lo que consigue el tratamiento antiangiogénico cuando la ceguera, cuando la pérdida del campo visual central es una realidad. Ya, pero en España con la dieta mediterránea eso no es así. Estamos todos curados porque comemos muchísimo tomate y muchísima paella y entonces no hay degeneración macular. Que es una de las cosas que medio en broma, medio en serio a veces se escucha, ¿no? Según con quién hables. Esas son las cifras de España calculadas por un estudio hecho en España, absolutamente extrapolables a las frecuencias que hemos visto de enfermedad en Europa. Vamos a ponerlo en cifras. A fecha de enero del año 2017, el Instituto Nacional de Estadística estima que hay casi 9 millones de personas, básicamente una quinta parte de la población total, mayor de 65 años. Por lo tanto, hay casi 1 millón de personas con algún signo de degeneración macular, cualquiera. Y hay casi 170.000 personas con una edema neovascular. Pero ahora os pongo las cifras de la proyección, de acuerdo con las proyecciones de población del propio Instituto Nacional de Estadística, tan pronto como para el año 2024. Habrá que despertarse, habrá que reaccionar frente al problema que tenemos de alguna forma. No va a desaparecer, no va a desaparecer. No va a haber otro tratamiento. Es imposible que haya otro tratamiento para la degeneración macular neovascular que no sean las inyecciones intravítreas hasta el año 2027. Imposible, porque no hay ningún ensayo clínico en fase 3 que vaya a modificar
la forma de administración del fármaco, o sea que es imposible. Hasta entonces, aumento de frecuencia de la enfermedad por el envejecimiento progresivo de la población, mayor problema. Y para esto del diagnóstico precoz, una cosa muy importante también es conocer la enfermedad. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes con afectación macular avanzada que simplemente un día dicen, voy a ver si me miran la vista, a ver cómo la tengo, y entonces van al oftalmólogo y entonces les dicen que ese proceso lleva años instaurado en su ojo y no se puede hacer nada? ¿Esto por qué es así hoy en día, con las redes sociales, con tantas posibilidades que existen? Pues porque no existen síntomas específicos ni realmente graves en estadios iniciales de la enfermedad. Conocéis los escotomas centrales que van creciendo con el tiempo, pero no de entrada. Conocéis la metamorfopsia, que al mismo tiempo es inespecífica. Entonces, ¿existen programas oficiales en España para informar a nuestros pacientes de qué es la degeneración macular y cuándo deben venir a vernos? Va a ser que no. Entonces, por lo menos habrá vías oficiales de consulta rápida en la que siempre puedan recurrir a alguien cuando tienen un problema para que no pierdan el campo visual central porque tenemos tratamientos para ello. Pues tampoco. No existe esto. Y hasta lo que yo sé, solamente está implementado en Zaragoza por cabezonería absoluta del oftalmólogo responsable de gestionar esto. Y ha conseguido implementarlo. Australia. La próxima reunión la podríamos hacer en Australia, si os parece. Australia es tremendamente activa en cuanto a la prevención de la ceguera. Son un ejemplo para todo el mundo. Y fijaros en los datos que salen ahí. Hicieron una serie de campañas de concienciación de los pacientes, de concienciación de la sociedad de qué es la degeneración macular, cuándo se produce, qué problemas puede tener. El aumento después de esa campaña que hicieron en cuanto al conocimiento de la enfermedad, aumenta de un 58 a un 92% de la población mayor de 50 años. Vale, eso está muy bien. Ahora falta que realmente seamos capaces de mirarnos la vista y ver si hay riesgo, si no hay riesgo, cuál es la situación. De un 33 a un 70% de pacientes en ese rango de edad mayor de 50 años acuden a un especialista para que les miren cuál es el riesgo personal que tienen. Y gracias a ello, entenderéis que en Australia la ceguera secundaria de degeneración macular asociada a la edad ha caído en picado. ¿Verdad que no es para darme el premio Nobel? Ni a ellos. Es muy sencillo. Ya, pero es que no damos abasto. Pero hay sistemas de telemedicina y teleconsulta, lo que queramos. Y está ampliamente demostrado, voy a pasarlo rápido porque esto es un poco rollo, está ampliamente demostrado a través de numerosos trabajos, numerosas publicaciones, numerosas presentaciones en congresos, que los sistemas de telemedicina, lo siento, es muy obvio, pero es que no conseguimos que nos entiendan quién nos tiene que entender. Los sistemas de telemedicina facilitan el diagnóstico precoz. Luego eso, llevado al ámbito de la degeneración macular, reduce drásticamente el porcentaje de ceguera asociado a esa enfermedad. Porque si conocemos los signos y tenemos un tratamiento efectivo, es muy obvio, ¿cierto? Cuanto antes se inicie el diagnóstico, antes se podrá iniciar el tratamiento, mejor visión va a haber. Demasiado sencillo, quizá. Hay muchísimas técnicas de imagen y muchísimas posibilidades. Estamos absolutamente enfocados a la forma neovascular de la degeneración macular. Conocéis que hay una forma atrófica que es estable y no tan grave para el paciente. Esto si lo googleáis, seguro que os sale enseguida esta frase. Esto es una paciente en el año 2014 y esa es la evolución a lo largo de los 3 años siguientes. Lo blanco que va creciendo una animalada es la atrofia. O sea, no, muy benigna no es, muy estable no es. Esas son imágenes de autofluorescencia para ver la atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Todas ellas con un intervalo de 3 años. Hay una evidente actividad de la enfermedad, hay un evidente crecimiento y un evidente deterioro progresivo de la visión. Como muy bien habéis dicho a lo largo de las jornadas, quizá no de la cantidad de visión, pero va cayendo mucho la sensibilidad al contraste, va cayendo muchísimo todas otras circunstancias que no se contemplan.
quizá porque no tenemos la suerte de disponer de optometristas trabajando con nosotros en los hospitales. Entonces, no, es una forma benigna de la enfermedad. Una cosa es que no haya un tratamiento efectivo, desgraciadamente, para ella, y otra, que el paciente con atrofia no haya que verlo, no haya que seguirlo, no haya que explicarle cuál es la situación. Totalmente diferente. En ocasiones se apuntan desde las instituciones que una forma muy elegante de adaptarse al problema asistencial es darle de alta a todos los pacientes que tengan atrofia. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con esto. Porque podemos documentar, simplemente haciendo OCTs, la eficacia del tratamiento antiangiogénico, que, como sabéis, al final lo que persigue es quitar todo el líquido, sangre, exudado, todo lo que produce alteraciones estructurales a nivel de la mácula. No importa cómo de mal esté, siempre se debe iniciar el tratamiento. Siempre. A veces con sorpresas positivas, a veces con un éxito limitado. Pero en cualquier caso, siempre es mejor tratar que no hacerlo. Estamos hablando de una enfermedad bilateral, con potencial de bilateralización muy grande a lo largo de la evolución. No da igual y no se acaba la película en ningún momento. Entonces, no hay vías de acceso rápidas ya determinadas por las instituciones para acceder al tratamiento, ni siquiera a la consulta, como hemos dicho, pero tampoco hay unidades específicas para esta enfermedad. Aquí en este hospital hay una unidad de cefaleas, hay una unidad de esclerosis múltiple, una unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente no se consiguió que entendieran lo importante que era tener una unidad de mácula en el hospital terciario de toda la Comunidad Valenciana. Además, podemos predecir cómo de efectivo va a ser el tratamiento para los pacientes con una forma neovascular de la enfermedad, pero con una constante en todas las publicaciones que miremos, absolutamente en todas. Cuanto antes, mejor. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la edad del paciente, por favor. Un paciente de 90 años con una degeneración macular neovascular en sus ojos merece absolutamente ser tratado. Y no consintáis que nadie os diga que como es mayor no vale la pena tratarlo. No consintáis esto bajo ningún concepto. Insisto, diagnóstico precoz, tratamiento precoz, nuestro trabajo sirve para algo. Y luego viene el segundo problema. Bueno, yo le pincho un poquito porque así no me riñe nadie y luego ya está. Y se va con los pacientes con atrofia fuera del circuito hospitalario. Cada vez que la enfermedad se reactiva, cuando tú la tratas, no vas a conseguir recuperar la visión total, en absoluto. O sea, yo estoy aquí y caigo hasta aquí porque la enfermedad se reactiva, nunca voy a superar el 70% de recuperación visual. A ver, pero es que estáis locos, ¿cómo vais a estar pinchando al paciente constantemente? Porque es mi trabajo y porque es la única forma de hacer eficiente el tratamiento antiangiogénico en los pacientes con DMAE neovascular. Esto es de hace ya 4 años y al final ya decíamos que hay una amplísima variabilidad en cómo se manejan estos pacientes y que hay una necesidad no cumplida ni cubierta de asistencia y de tratamiento en este grupo de pacientes. 4 años y yo creo que ahora estamos peor de lo que estábamos entonces. Y ya por último, ¿hasta cuándo hay que tratar a los pacientes? Toda la vida, siempre que haya un mínimo resquicio de potencial visual. Es una enfermedad bilateral o con una tendencia a la bilateralización enorme. Luego, si nos damos por vencidos, lo que nos separa es la enfermedad. No nos creamos que porque hay una cicatriz ya está. Mentira, la cicatriz se expande, como en todo el organismo, y la visión decrece. Es una enfermedad crónica que requiere tratamiento crónico. ¿Sí o sí? Porque si no, lo que pasa es esto. Ya llevo 1 año, me he cansado. Y enseguida, una pérdida de visión. Luego, ¿para qué has tratado 1 año a un paciente si luego te cansas? Eso es total ineficiencia.
De todas formas, lo cierto es que no nos ayudan, porque no existe ningún protocolo de ambulatorización del seguimiento del paciente. No existen optometristas que nos ayuden después a optimizar la visión en nuestro día a día con los pacientes. Porque estos son dos casos muy avanzados de la enfermedad con un deterioro enorme. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ya está. O sea, los pacientes han perdido la mácula, han perdido la visión, entonces, pues nada, ya nos vemos dentro de 5 años para tomar la tensión ocular. De nuevo en este ámbito, no es una opinión aquí entre amigos tomándonos un café, hay enorme evidencia científica de que cualesquiera que sean las ayudas ópticas, cualquier que sea el entrenamiento de rehabilitación visual que se realiza a esos pacientes, conduce a una mejoría no de la visión, de la función visual del paciente y de la capacidad que tenga él para hacer sus cosas día a día. Es decir, no generamos una invalidez permanente y permitimos que ese paciente desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de su funcionamiento pueda hacer cosas que de otra forma sería imposible. Pero bueno, las siguientes malas noticias, que ya llevamos varias, es que no existen unidades de baja visión en los hospitales. Una cosa muy importante que tampoco he conseguido que nadie entienda. No existen unidades de salud mental para pacientes con baja visión y me parece absolutamente relevante. O sea, cada uno tenemos nuestro trabajo. Al final, el paciente lo tenemos sentado y yo intento que vea mejor con el tratamiento y vosotros intentáis que vea mejor con vuestros medios, pero la mayor parte de su vida está solo y está en casa. Y está dándole vueltas a toda la situación. Luego, el apoyo psicológico en este contexto es esencial. Hasta lo que yo sé, la única unidad integral de atención de mácula que está en la Tecnon de Barcelona tiene, por supuesto, optometristas. Tiene optometristas especializados en baja visión y tiene un psicólogo, lógicamente. ¿Y cuál es la buena noticia para algunos? Que no hay esto que parece una cosa extraterrestre, lo de tener resultados en salud. En los países civilizados del mundo no solo hay registros de resultados en salud de todas las especialidades en cada uno de los centros hospitalarios, sino por médico. Porque aquí en España todos somos los más guapos, los más fuertes y los mejores del mundo mundial. Pero no me compares con nadie por si acaso. Esto, para un paciente, es esencial. Vamos a ponerlo muy fácil. No da igual que vayamos a tomar un café con leche al bar de la esquina o a nuestro bar o donde me han dicho que o donde tú evidencias que. Y llevándola a este extremo me parece absolutamente lícito que el paciente sepa cuál es su expectativa en función del médico que le está viendo y del hospital donde está siendo atendido. ¿Vale? Porque hablamos de visión y entonces eso da igual, porque al final nuestros pacientes se mueren, pero no se mueren por los problemas que tienen en los ojos, entonces da igual y es absolutamente secundario. Amigo, ¿cuánto cuesta un paciente con ceguera legal en España? ¿Sabéis la cifra? 5.000 euros al año, por dependencias de media, 5.000 euros anuales. ¿Sabes la cantidad de tratamientos que son eso? No tiene sentido. Más, toda la comorbilidad que sabéis que se asocia a la pérdida de visión, que no es un problema de un capricho, de que el paciente se pinche muchas veces el ojo. No es esto. O sea, es evitar la ceguera para evitar todo esto. Porque además de todo lo que sabéis, lo que se ha hablado tantas veces, del estado de ánimo, las caídas derivadas de la pérdida de visión, pues caramba, pregúntale al paciente. Es que es muy fácil. Los pacientes renunciarían a muchos años de su vida por recuperar la visión. Y esto es duro. Pero esto también es evidencia científica y así ha sido comunicado. Total, y ya me cayó don Vicente. Al final el panorama, que era tan bonito, ¿no? Tenemos una enfermedad que produce exudación, tenemos un tratamiento antiexudación, tenemos unas OCTs de morirse y somos los mejores del mundo interpretando OCTs. Pues lo vemos, lo tratamos, lo curamos, pero no hay ninguna campaña de información para que mis pacientes entiendan cuál es su problema antes de que se presente y puedan verme antes, para que yo evite que tengan el problema.
Es del todo inadmisible que no haya un programa de screening a nivel de España de degeneración macular. Es del todo inadmisible que no haya unidades de baja visión ni optometristas trabajando con los oftalmólogos. Por supuesto en los hospitales, pero que ni te cuento en las unidades de mácula, aunque para eso deberían existir. Y con todo este volumen de pacientes, con lo relevante del tema, no sé lo que estamos esperando a crear unidades de alta resolución, precisamente para evitar la ceguera en nuestros pacientes. Y por eso es un desastre, no hemos recorrido nada de la degeneración macular. Nos creemos que ya con los tratamientos antiangiogénicos se ha acabado la película y estamos al principio del problema por el volumen de pacientes y de nuestra habilidad como clínicos, como especialistas, de mejorar la visión de los pacientes. Muchas gracias.